Recordamos que los micrófonos van a estar cerrados durante toda la sesión para que no haya interferencia. En un segundo momento se van a abrir los micrófonos para si alguien tiene una pregunta respecto a la sesión o la pueden también formular a través del chat, que Edwin esta noche nos va a colaborar. Bien, ya ha pasado un minuto, entonces voy a dar inicio a nuestro encuentro de esta segunda sesión. Bien, veo que Diana nos ha compartido en el chat la ficha de trabajo número 1, por si alguien no la tiene aún, la puede descargar desde el chat. Bien, les invito a no seguir escribiendo en el chat para que no haya interferencia de pronto en la enseñanza. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy interesante, en el sentido como veníamos caminando, ¿no? Hace 8 días reconocíamos la importancia del servicio de la animación bíblica para la iglesia, como Jesús nos recordaban que era la fuente de este ejercicio, la palabra de Dios como camino y fundamento del servicio de la animación bíblica de la evangelización. Recordemos que el padre Gerson nos motivaba a recordar esa palabra de la escritura que llegó a mi vida, que me tocó, que me transformó y cómo a partir de ella quizás podemos empezar un camino en el Señor, un camino de seguimiento, un camino de meditación, un camino de conversión que ha suscitado a un camino de discipulado y de misión. También recordemos que en nuestro camino la palabra nos ha iluminado, que somos un pueblo de Dios que peregrina, que somos ese pueblo de Dios que tiene relación e intimidad con nuestro Dios a través de la palabra y el poder de ella misma, ¿cierto? Y Jesús, quien se hace vida, quien es esa palabra que se encarna en una realidad concreta como en la humanidad en un tiempo específico y cómo cumple esas promesas del Antiguo Testamento y nos sigue dando promesas para nuestra vida y nuestro camino. Nos sigue motivando a ser discípulos misioneros de Él a través del reconocimiento del obrar de la acción de iglesia por medio de su palabra. Hoy vamos a ver en esta segunda sesión el pueblo que peregrina es el interlocutor de la animación bíblica. Recordemos que el pasaje de estas 7 sesiones que nos presentan las orientaciones es el pasaje de Maús. Hace 8 días veíamos que Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Lucas 24:15. Hoy vamos a tomar este versículo, que es el versículo 17. ¿De qué van hablando por el camino? Jesús, una vez se acerca a los 2 caminantes de Maús, empieza ese diálogo. ¿Qué van hablando en el camino? ¿De qué van hablando? ¿De qué circunstancia? ¿De qué realidad concreta? Y hoy vamos a ver cómo el pueblo que peregrina a imagen de estos 2 hombres, de estos 2 discípulos. Vamos a ver un poco ese peregrino a imagen de Jesús. Creo que todos en la vida hemos hecho alguna peregrinación, ¿no? La definición de peregrinar es la siguiente. Es un desplazamiento a un lugar santo. Viajar a un lugar consagrado a una divinidad, a un templo o a un santuario o a otro lugar, ¿cierto? Las diferentes religiones tienen la gracia o tienen esos lugares, esos sitios de culto, esos sitios sagrados donde los fieles asistimos o nos desplazamos hacia allí, ¿cierto?
Un ejemplo pues muy cercano a la arquidiócesis, Monserrate, Guadalupe, Nuestra Señora de la Peña, el Señor de los Milagros, las basílicas, la catedral, ¿cierto? Reconocemos esos lugares santos, emprendemos un viaje, un desplazamiento, ¿cierto? Para llegar allí con una intención particular, con una intención comunitaria, con una intención de encuentro con el Señor. Pero también vamos a reconocer que Israel es un pueblo que tenía esta tradición de peregrinar a los lugares santos, especialmente al templo, ¿cierto? Al lugar santo que queda allí en Jerusalén. Vamos a ubicar el Salmo 122, por favor, para que comprendamos un poco cuál era la experiencia del pueblo cuando peregrinaba. Gabriel, perdón que te interrumpo un momentico, es que estamos viendo unos cuadritos grises en la presentación. Vale, muchas gracias. Espérame, la quito. Ok, gracias. Espero que no sea el computador. Y ya la vuelvo a colocar. Igual la presentación se las hacemos llegar a través de el correo. Por el chat Diana nos está escribiendo si no hemos recibido de pronto el material. Allí hay un número para comunicar. ¿Ya mejoró un poco? Sí, ya se corrieron un poco, pero pues siguen algunas ahí. Sí, creo que es la aplicación en el computador. Ah, okay. Igual yo les envío la presentación, ¿vale? En la presentación si no sale ninguno de los recuadros. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias. El Salmo 122 nos dice lo siguiente. Me alegraré con quienes dijeron, iremos a la casa del Señor. Nuestros pies se detienen ante tus puertas, Jerusalén. Jerusalén edificada como ciudad totalmente armoniosa, a donde suben las tribus del Señor, según la ley de Israel, a dar gracias al nombre del Señor. Allí reside el tribunal de justicia, el tribunal del palacio de David. Vivan la paz para Jerusalén, vivan tranquilos los que te aman. Haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios, porque mis hermanos y compañeros, quiero decir, la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, quiero pedirte el bien para ti. Entonces reconocemos que el desplazarse al lugar, al templo de Jerusalén, generaba alegría, gozo, esperanza a la comunidad que subía a peregrinar allí también. En el Salmo 21, pues vemos eso hermoso también, que el guardián de Israel que eh, cuida el caminar de los peregrinos, ya sea de subida, ya sea de bajada. Dios está cuidando a ese pueblo que peregrina. Por eso lo cataloga como un guardián, ¿no? Levanto mis ojos a los montes, de donde vendrá mi auxilio. Es esa persona que va camino al templo o que del templo retorna a su lugar. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es hermoso catálogo que le dan a Dios como el guardián, que vigila, que cuida, pero cuida que el pie del caminante. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra, el Altísimo está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y tus salidas, ahora y por siempre.
reconociendo que ya sea que de día caminemos hacia el lugar santo, en este caso el templo, o en la noche también, reconoce el pueblo que Dios lo guarda, lo cuida en ese peregrino. Los discípulos de Maús también vienen un peregrinar, ¿cierto? Han estado en Jerusalén con la comunidad, ha pasado lo trascendente para ellos que fue la muerte de su maestro, se han alejado de la comunidad, van hacia Maús y van en una realidad concreta. Hay tribulación, el corazón está entristecido, la vida está entristecida porque han matado a su maestro. Van sin esperanza. Muchas veces el caminar de nosotros puede ir marcado por alguna de estas realidades. Tribulación en la vida, situaciones que nos llevan a la tristeza y nos quitan la esperanza. Pero también recuerda que Jesús sale al encuentro, ¿no? Que Jesús está allí caminando con ellos en esa realidad. Nos recuerda también que somos peregrinos, ¿cierto? Tú y yo somos peregrinos en este espacio de existencia, ya que como lo dice Pablo en la carta de Filipenses 3:20, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Estamos peregrinando en esta vida, en esta existencia, con sus matices, pero nuestro lugar es allí el cielo. Nuestra ciudad, nuestra patria es el cielo, donde esperamos estar con Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces también somos peregrinos en esta existencia y no estamos solos, somos varios, ya está mi familia biológica, la que Dios me regaló, los amigos, ¿cierto? Los hermanos de pastoral, los hermanos animadores allí, los hermanos de comunidad religiosa, de vida religiosa, de sacerdocio, los hermanos cercanos, los amigos, la humanidad entera, también peregrina conmigo. Pero no vamos solos, no lo recuerda, vamos en compañía de Jesús. Y también podemos ver que nuestra historia es una historia de salvación. Como reconocemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido un peregrinar de un pueblo escogido, ¿cierto? Que da la gracia de caminar en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, acompañado con su Dios. Entonces, esa imagen de peregrinos es muy bonita. Por eso esta imagen que coloqué allí abajo, dos hombres que empiezan un camino, quizás no se ve el final del camino, sino que hay un camino y están allí, ¿cierto? Nos dice el Papa Benedicto lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues vamos a leer esto allí en el lugar donde estemos. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No es porque yo quiera ser una persona correcta, que me porte bien, que no le haga mal a nadie. Eso debe ser como consecuencia de ese encuentro, de ese gran acontecimiento, es que yo me encuentro con la persona de Jesús. Y cuando yo me encuentro con Él, Él me da ese nuevo horizonte de vida. Cambia mis paradigmas, transforma mi corazón, mi realidad, mi existencia y cobra sentido o en plenitud esa palabra del Apocalipsis. Yo hago nuevas todas las cosas porque ha hecho algo nuevo en mí, ¿cierto?
lo nuevo es dar un nuevo horizonte de vida. Y con ello, una orientación decisiva. Que tu seguimiento, mi seguimiento de la persona de Jesucristo sea esa decisión fuerte de cambio que oriente mi vida, que oriente mi familia, que oriente mi comunidad, que cambie, ¿cierto? Por eso dices un encuentro con un acontecimiento, y ese acontecimiento es la persona de Jesús. Por eso Jesús va a decir de sí mismo que es quien tiene palabra de vida eterna. Lo recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 63-69. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? El encontrarnos con Él debe generar ese cambio, esa decisión de que cada uno tomamos cuando el Señor nos salió al encuentro, ya sea por la misma palabra, por una oración, por un espacio como un retiro, un grupo de oración, una espiritualidad definida, pero sale al encuentro de nosotros y con su palabra comprendemos que esa palabra trasciende en la existencia, que no son palabras vacías, sino que ha hecho algo en mí, ha tocado lo más íntimo de mi ser, mis fibras, mi mente, y ha generado una nueva persona, ha generado un nuevo acontecimiento en mi existencia, en mi peregrinar. La animación bíblica de la evangelización tiene por misión la de enseñar al pueblo de Dios a vivir cada día en la escucha atenta y creyente de la palabra para ordenar toda la existencia hacia Cristo, camino, verdad y vida. El núcleo de esta formación es que comprendamos esta frase que tiene trascendencia. Estamos aquí para formarnos en la animación bíblica, para enseñar al pueblo de Dios a vivir cada día en su día a día, en su cotidianidad, una escucha atenta de la palabra, una escucha creíble de la palabra, creyente de la palabra. Y esto va a generar en mí, ¿qué? Un ordenamiento de todo lo que yo soy, Gabriel, hacia la persona de Jesucristo, que reconocemos, como lo dice en el Evangelio, que Él es el camino, la verdad y la vida. El ideal que es, como nos lo decía el padre Gerson hace 8 días, que todo el ejercicio que tú y yo realicemos en la parte pastoral sea permeado por la palabra. Un ejemplo, el retiro que van a realizar, no sé, con los niños de catequesis, cómo la palabra es el fundamento de ese retiro. Quienes trabajan la dimensión social, cómo la palabra es la base del ejercicio social de la iglesia. Quienes trabajan con acólitos, con infancia misionera, cómo la palabra es la base y sopesa todo el trabajo que yo quiero proyectar. Ya sea a nivel semanal, ya sea a nivel mensual, ya sea a nivel semestral o a lo largo del año. ¿Cómo eso va a sustentar mi experiencia de fe? Y nos pasa, ¿cierto? Lastimosamente. Cuando vamos a la Eucaristía, muchas veces nos dejamos robar la gracia de escuchar atenta y creyentemente la palabra. Entonces se nos olvida un poco de qué texto era la lectura, qué decía el Evangelio, qué decía el Salmo responsorial, que yo lo repetí, pero no me acuerdo. No sé si alcanzamos a tener la gracia de ver cómo la liturgia va concadenada hacia el Evangelio, cómo la lectura sincrónicamente están relacionadas, o seguimos hablando de que el sacerdote habló bonito, pero no me acuerdo de lo que dijo, ¿cierto?
Allí es donde cobra también sentido lo que estamos viviendo esta noche. Cómo escucho atentamente la palabra, cómo no me dejo robar la gracia de la palabra y cómo creo en esa palabra. Vamos a ver la imagen del pueblo de Israel como un pueblo que ha peregrinado desde su esencia, desde que Dios llama a Abraham, al padre de Israel, al padre de la fe como nosotros le conocemos, y le indica que inicia un camino. Por eso en Génesis 12:1 dice, vete de tu tierra y de tu patria a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces vemos con Abraham ese llamado del Padre Celestial de Dios a salir de su tierra para llegar a una nueva tierra, a esa tierra prometida. Reconocemos que supone un largo peregrinaje, ¿cierto? Cuando hablamos que duró con Moisés el pueblo, 40 años caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Cuando Dios camina con ellos de día, de noche, en ese proceso de acompañamiento, en ese proceso de cercanía. La palabra de Dios es la brújula que orienta ese caminar del pueblo a lo largo de los 40 años a llegar a la tierra prometida. Recordemos que después de que salen de Egipto, Moisés tiene esa cercanía con Dios, que sube a la montaña, el Señor le revela las tablas de la ley, baja al pueblo, se las quiere dar, pero bueno, vemos un primer pasaje que encuentran cosas muy diferentes, que era la idolatría, hicieron el becerro, estaban venerando el becerro, entonces allí estrellan las tablas de la ley, pero ya hay una palabra dada al pueblo que los va a orientar durante ese tiempo de caminar en el desierto. Algunos gestos van a acompañar ese peregrinar del pueblo durante ese desierto para llegar a la tierra prometida. Como lo dice Éxodo 13:21. De día Dios era la nube que los protegía del sol y de noche la columna de fuego que iluminaba el camino. Qué hermosas imágenes nos presenta el texto del Éxodo, ¿cierto? El hecho de que el pueblo no va solo en el desierto, no va errante. Hay una persona que los guía, que es Moisés, pero sobre esa persona está Dios, que en dos aspectos, en dos realidades, camina con su pueblo. Una nube de día y una columna de fuego en noche. Aún experimentando esto, el pueblo se revela. Aún viendo cómo Dios es fiel con ellos, se revela. ¿Se acuerdan esos pasajes donde en el camino se cansaron porque no tenían agua, porque no tenían comida, porque querían más, se rebelaron un poco, llegó el momento del hambre, de la sed, murmuran contra Dios, murmuran contra Moisés, pero aún allí recuerdan lo que estaban viviendo en Egipto y añoraban volver allí. A pesar de eso, Dios siempre fiel cumple las promesas, entonces les da el alimento, provee el maná, ¿cierto? Provee el agua, provee las codornices, provee todos los lugares seguros para que el pueblo acampen allí. Entonces también vemos cómo Dios se manifiesta visiblemente con estos signos en ese pueblo que peregrinó durante mucho tiempo en el desierto. Pero ya cuando están establecidos en la tierra prometida, sigue una peregrinación, pero de otra manera. Es una peregrinación espiritual. Es una condición del pueblo que ha cambiado un poco y es reconocer que Dios se ha manifestado a través de la ley. Ha dado los preceptos al pueblo
y el pueblo los ha aceptado. Es muy bonito esos pasajes del Éxodo, de Deuteronomio, donde Moisés dice, esta es la ley que el Señor les propone hoy. ¿Ustedes la aceptan o no la aceptan? ¿Cierto? Y el pueblo dice, sí, sí la aceptamos. Entonces, es ese peregrinar espiritual junto del pueblo con Dios a través de la ley. Esa ley se va a generar desde la fidelidad. Cuando el pueblo la asume con fidelidad, cuando la asume como un estilo de vida, cuando la apropian y la ponen por práctica. Hay diferentes episodios o momentos del pueblo que verdaderamente toman la alianza y es fiel a ella, al cumplimiento de la ley. Pero hay otros momentos en que no. Por eso surge el profetismo en Israel. Porque el Señor toma hombres para que hablen al pueblo en su nombre y le diga que vuelvan a esa alianza, que juraron a los padres, que juraron allí en el monte sus antepasados, que vuelvan a rescatar esa ley y a vivirla, a aprenderla, a vivirla, a ponerla en práctica. Entonces es interesante cómo el profetismo de Israel se va levantando en diversos periodos de esa historia de este pueblo, cuando ya hay una nación, cuando ya están establecidos en la tierra, como Dios a través de su profeta exhorta a su pueblo a que vuelva a la ley. Claro que tenemos otros profetas que quizás hablan de la esperanza, del llamado, de, de advertir un poco al pueblo de que no deje la ley, que no se vuelva contra Dios, porque vendrá una sentencia si lo hace. Y ya vamos reconociendo entonces de la sentencia que hubo cuando Babilonia llega allí, cuando son deportados, ¿cierto? Cuando son sacados de su tierra. Y el profetismo da esa sentencia de, bueno, hay que volver a la ley, hay que volver a rescatar la alianza y hay que volver al Señor nuestro Dios. Por eso el Salmo 19, 8, 15 nos va a recordar eso. Y dice lo siguiente, la ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. La instrucción del Señor es clara, da luz a los ojos. El respeto del Señor es puro, dura para siempre. Los mandamientos del Señor son verdaderos, justos sin excepción. Son más valiosos que el oro, que el metal más fino. Son más dulces que la miel que destila un panal. Aunque tu servidor se alumbra con ellos y guardándolos trae gran recompensa, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Purifícame de cualquier culpa oculta. Del orgullo protege a tu servidor, para que no me domine. Entonces seré irreprochable e inocente de grave pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, que te plazca el susurro de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. El salmista desde su experiencia retoma la importancia de la palabra. Dice que los mandatos son más valiosos que el oro, que el metal más fino, que es muy dulce, es dulce, son más dulce la palabra del Señor que la miel que destina un panal. Es la instrucción hacia el hombre que da luz a sus ojos,
Los mandamientos del Señor son verdaderos y duran para siempre. Vemos esa experiencia de la palabra de los mandatos del Señor hacia el pueblo y lo recoge el salmista en el Salmo 19 diciendo que alegra el corazón. Y muchas veces nosotros podemos llegar a caer en ese rol de ver la ley o la palabra del Señor como algo impositivo, como que mejor esto no, como que mejor no cumplo los mandamientos, como que mejor ataño cositas a mi parecer. Y aquí el salmista en esta noche nos está recordando que alegra el corazón verdaderamente la ley. Cuando asumimos la ley en la libertad que nos da el Señor. Entonces vamos en ese peregrino, ¿no? En ese pueblo que peregrina y en este momento es a través de la ley y la fidelidad de ella. El pueblo peregrina a la luz de la palabra. ¿Y qué es eso? Es vivir la fidelidad a la alianza, practicando la justicia y encontrando la paz en la presencia del Señor. ¿Qué pasa cuando no se escucha? Es vivir en oscuridad. Se practica la injusticia, se cae en la angustia, el miedo y la desesperación. No sé si les ha pasado en lo personal, sí, cuando quizás hay un momento personal fuerte, algo que atañe a la vida de uno. En lo personal puedo decir, me he acercado a la palabra, he encontrado luz en ella, he tranquilizado mi ser, he escuchado la voz de Dios que da esperanza, que sé que hará justicia, que quita el miedo, la angustia y que la gracia del Espíritu permite que la mente, por decirlo de alguna manera, se calme y tenga ese criterio de discernimiento para tomar las decisiones. Eso mismo lo vivió el pueblo cuando reconoce la alianza y la practica, encontrando en la palabra la justicia y la paz y sobre todo la presencia del Señor. Y acá nos da la orientación. ¿Qué pasa cuando no vivimos en ella? Vivimos en oscuridad, injusticia, desesperanza, miedo y angustia. Y vamos a ver a Jesús, un poco a reconocer que Jesús es la palabra, esa palabra que peregrinó por este mundo, reconociendo que la plenitud de los tiempos llegó con él. Al llegar la plenitud de los tiempos, el pueblo peregrino que habitaba en tinieblas porque no escuchaba de la palabra, vio una gran luz. Vamos a Mateo 4:16 para comprender un poco qué nos dice el evangelista. El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. A los que vivían en sombra de muertes les amaneció la luz. En la proclamación de Jesús desde el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 4, antes de empezar a llamar a sus discípulos, dice que ha llegado esa palabra, que va a ser gran luz para ese pueblo que caminaba en oscura, ¿cierto? Y en sombra de muerte. Entonces acá vemos que Jesús, desde el momento de la encarnación en el vientre de María, ya viene con esa misión, y si lo vemos desde esta perspectiva, de iluminar al mundo a través de su ministerio, pues su ministerio se fundamentó en la palabra y en la acción. Juan 8:12 nos va a decir lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese yo con mayúscula. Recordándonos en esta noche que a pesar de la oscuridad del mundo, Él es la luz para este mundo. Y que si yo le sigo, mi vida y mi ser no andarán en tinieblas,
sino que tendremos luz, una luz de vida. Jesucristo es la palabra del Padre. Reconozcamos esos pasajes hermosos, especialmente en el año de la misericordia. El Papa Francisco nos hacía volver a la gracia de reconocer al Padre de la misericordia y que Jesús es quien viene a darnos a conocer ese Padre de misericordia. Por eso el pasaje que dice, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces Jesús es esa palabra del Padre que se hace presente en la humanidad, que ha peregrinado con ella, que asume ese rostro humano, un rostro manso, un rostro humilde, un rostro pobre. Y si vamos a ver de pobreza, pues reconocemos dónde va a nacer Jesús, ¿cierto? Como tuvo que peregrinar aún antes de nacer allí a buscar por el censo que hubo en aquel momento, tuvo que desplazarse José y María junto con Jesús a su lugar de origen. Y allí tuvo que nacer en unas condiciones de pobreza, como nos lo narra el texto. Y allí empieza, cobra más sentido esto de que peregrina junto al hombre, junto a la realidad del hombre. Una realidad de pobreza, una realidad de sufrimiento, con unas características particulares como las de Jesús, manso y humilde, de corazón puro en intención, como lo dice la canción. Un hombre que asume el plan de Dios en su vida, que se conecta con Dios a través de la oración en la palabra, que toma las decisiones junto con el Padre, pero que se hace presente a través de los signos, a través de los discursos, a través de los milagros. Entonces, si uno hace cuenta de los milagros, de los discursos, de las exhortaciones, de las parábolas, vamos a reconocer que es ese Padre de misericordia que da a conocerse, que da esperanza, que también corrige, que también dignifica la vida de los hombres que han sido excluidos de su pueblo, ya sea por una profesión como el recaudador de impuestos o como la mujer que se tuvo que prostituir, o unas situaciones de vida como la mujer que fluía sangre de ella por mucho tiempo, o la viuda que de allí en Naín que su hijo era lo único que le quedaba y muere, pero él le devuelve la vida. Entonces vemos ese rostro del Padre a través de Jesús que se hace presente en una historia concreta y asume los logros, los gozos, la alegría, pero también asume el fracaso, el dolor, el sufrimiento y se compadece de ellos. Es hermoso ese texto de Juan 6, el discurso eucarístico, viendo la multitud, siente compasión de ellos. Dios, Jesús, la persona de Jesús, no es ajena al dolor que sufre la humanidad. No es ajena a la situación que estamos viviendo en este momento. No es ajeno a los dolores humanos, porque allí cobra aún más la gracia de la encarnación. El hecho de bajarse en su divinidad a la humanidad cobra sentido cuando podemos decir Jesús llora, como llora cualquiera de nosotros. Podemos decir Jesús siente el dolor porque nosotros como humanos sentimos el dolor. Jesús es alegre porque siente la alegría y el gozo del corazón. Jesús quizás se puso bravo en algún momento y reconocemos ese pasaje del Evangelio cuando entra al templo y ve que la centralidad cambia un poco, cuando ve que el comercio estaba allí fuerte y han cambiado el sentido del templo, entra en ira santa, yo le llamo esa ira santa, y que genera, pues genera que se caigan mesas, que toma un látigo y levanta las mesas, saca a todo el mundo corriendo, discúlpeme la expresión, pero es por el celo hacia la casa del Padre, ¿cierto? Entonces vemos a Jesús, un rostro y una persona, un humano, con esa gracia divina, con esa gracia celestial que procede del Padre. Espero haberme hecho entender, ¿no? Ese Jesús que muestra condición humana,
y como lo dice la escritura, sin pecado, reconociendo que es un peregrino como nosotros en la existencia. Entonces reconocemos que es palabra, Jesús es palabra y peregrino en este mundo. Jesús, quien es la palabra de Dios que peregrina en medio de la realidad del pueblo de América Latina y el Caribe, entre injusticia, violencia, corrupción, desigualdad económica y social. Es hermoso comprender esto, porque reconoce estas realidades de nuestro pueblo americano, del Caribe, específicamente en la parte latina, hacia abajo, Centroamérica y hacia abajo, donde reconocemos que hay injusticia, violencias, el germen de la corrupción que ha afectado a todos nuestros pueblos, la desigualdad socioeconómica. Jesús allí a través de la palabra nos tiene que interpelar y nos llama a nosotros como servidores de la animación bíblica a que transformemos estas realidades. Entonces la palabra, el gran interrogante es cómo. Vamos a ver algunas realidades de nuestro pueblo y cómo Jesús nos llama a transformarlas. Perdón, antes de eso vamos a ver también que tenemos que como iglesia peregrinamos en este medio, en esta existencia, y que en este medio, en esta existencia, siempre hay un cambio, ¿cierto? Un cambio de época, un cambio de costumbres, un cambio de cultura. Pero allí es donde debemos culturizar el Evangelio. Cada época tiene sus propias bondades y dificultades, ¿cierto? Antes del 2000, en los 90, en los 80 había unas bondades de aquel momento, pero también unas dificultades. Entonces pensemos un momento, bueno, ¿cuáles fueron las bondades y las dificultades de mi época? ¿Cierto? Para ir comprendiendo que esa época tuvo lo bueno, lo malo, por decirlo de una manera, que en la que estamos viviendo actualmente hay mucha bondad también, a pesar de, pero también una gran dificultad. Creo que ninguno nos imaginamos vivir una pandemia, ¿cierto? Que lo podemos ver como una gran dificultad, y lo es, pero también como una gran bondad, ¿no? Porque nos estamos encontrando por este medio, y somos 404 personas, 5, que estamos formándonos en esta gracia de la animación bíblica, que sería una bondad, aún más de las que hemos reconocido de Dios en este momento. Entonces hay que comprender eso. Cada tiempo trae su bondad y su dificultad. Debemos ver que caminamos en cambios vertiginosos que afectan todo el ámbito de la vida. Lo humano, lo social va a cambiar e impactar la cultura, la política, la economía, la educación y la religión. Eso que hablamos en algún momento de globalización, o que conocimos ese concepto que se vive y se está viviendo aún, y creo que se vivirá, pues ha afectado el camino cristiano. Eso sí no lo debemos omitir, ¿cierto? Sino es una realidad concreta de nuestro tiempo. Además de todo el ámbito como lo humano, lo social, que están afectando el ser de la persona. Y ya vamos a ver algunos de ellos. La fe entra en crisis y se pierden los valores cristianos, y aún más en este tiempo cuando todo es relativo. Cuando hay sincretismo, cuando ya no se educa como antes, desde casa, desde la institución, llámese escuela, colegio, universidad, ¿cierto? En esos valores cristianos me quiero referir porque pues la misma sociedad ha permitido que se saque de allí, ¿cierto? O se ha dado para que se saque de allí. Entonces es reconocer que hay una fe y que esa fe entra en crisis por todos estos cambios de época que estamos viviendo. Tenemos un gran desafío y es un reto, un compromiso, y es que ante esta dificultad debemos seguir en la propagación del reino de Dios. Anunciar la palabra de Dios y ser testigos de ese anuncio. Si yo anuncio a la persona de Jesucristo
y a su proyecto de reino, mi testimonio cristiano debe ser coherente a lo que anuncio, o si no estaríamos fallando. Estaríamos dando un discurso, pero mi ejemplo va por otro lado. Estaríamos dando un mensaje, pero yo lo dejo al margen y no lo aplico como primer evangelizador. Entonces ese es un desafío grande, que ante las situaciones de vida, ante las situaciones de sociedad, yo debo, convencido con el compromiso bautismal, propagar el reino desde lo más pequeño, que puede ser una sonrisa, hasta lo más grande, un espacio de evangelización, una predicación, un acompañamiento, un servicio a mi iglesia, desde un ministerio particular. Anunciando esa palabra que hemos recibido, que hemos vivido, que me ha transformado, y así siendo testimonio de Cristo en mi cotidianidad. Vamos a ver cómo nos debe interpelar la palabra desde permítame un momento. Desde el ser social, desde la dimensión social. Cómo algunas situaciones del ámbito social me deben interpelar. Una de ellas es la desigualdad. Hay dolor por la desigualdad social, no solo a nivel social, sino también a nivel económico. La concentración de poderes políticos y económicos en las manos de unos pocos favorecen a la iniquidad. Hay una brecha social enorme, hay empobrecimiento, el subempleo, el desempleo y la falta de leyes laborales justas e incluyentes. Lastimosamente vivimos esa desigualdad. ¿A qué nos llama el Señor? A hacer un anuncio profético desde la palabra de Dios, denunciando esa injusticia, los atropellos a los derechos humanos, defendiendo la dignidad de las personas, dando un aprecio a la persona. Es que tú vales por persona, no por cuánto tienes, no por cuánto posees. Cuando yo valoro la vida de mi hermano, de mi hermana, estoy abriendo un nuevo horizonte a esa experiencia, a esa persona. Si descubro allí el rostro de Jesús en esa persona, podré generar un mayor servicio, un servicio desinteresado, porque he reconocido que Dios habita aquí. Así podremos enfrentar esta relación, esta realidad que es la desigualdad. Y pensemos eso, como en lo cotidiano, en el ser, yo veo la desigualdad, ya sea hacia afuera o sea conmigo. ¿Y cómo puedo pensar en ese nuevo horizonte que nos habla? ¿Cómo puedo ayudar aquí a desfigurar esto, a ser ese profeta a través de la palabra? ¿Cómo descubrir en esa situación el rostro de Cristo? Entonces vemos esta primera, ¿cierto? Que es una desigualdad. La segunda, que es la desconfianza, provocación de una degeneración de los valores éticos y la pérdida de interés por la búsqueda del bien común. Entonces ya no, lastimosamente no buscamos el bien común, sino el bien propio. Y esa palabra la colocáis grande, corrupción. Lastimosamente se ha visto esta palabra envuelta en muchos espacios a nivel nacional, ¿cierto? En muchas instituciones, en muchas realidades de vida de personas, que hay un germen, por decirlo de alguna manera, que pulula y es la corrupción. ¿Qué nos proponen? Necesidad de renovar el anuncio de Jesucristo para darlo a conocer nuevamente y discernir con él. Cuando hablemos de la persona de Jesucristo, cuando volvamos a dar ese anuncio carismático, el corazón va a ser tocado, la mente va a ser tocada,
y la persona va a generar conciencia de este problema de desconfianza y de corrupción. Y con Jesucristo podremos discernir este signo de los tiempos a la luz de su palabra, que nos invita a ponernos al servicio del Rey. Esto es importante, porque la Arquidiócesis de Bogotá nos lo ha recordado desde el plan de evangelización. Volver a la centralidad de la persona de Jesucristo, de su proyecto de reino. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando, discerniendo, encontrándonos con Él reiterativamente, cada momento, con esa persona que transformó mi vida, mi mente, y puede hacerlo con muchos más, para que volvamos a la confianza, para que volvamos al bien general, no el bien particular, sino al bien común. Vemos otra realidad que es el individualismo, la debilidad de los vínculos comunitarios. Se encierra la vida en intereses personales, egoístas, en donde ya no hay espacio para los demás. Y aún en esa palabra de más, también lastimosamente está Dios. He dejado a Dios de lado, o se ha dejado a Dios de lado. Ya no pienso en el otro, sino pienso en mí. Y quizás cuando pienso en el otro, lo cosifico. O sea, esta persona me sirve para, puedo sacar provecho de, me sirve para, ¿cierto? Es una realidad en la cual hemos caído. Se han debilitado los vínculos comunitarios, lastimosamente. Ya no veo al otro como hermano, sino como una persona más, con una realidad ajena a mí que no me interesa. Cristo nos llama a ser servidores de su reino en la construcción de un mundo más fraterno, justo y solidario. Allí es donde yo debo empezar a trabajar la fraternidad. ¿Cómo voy en ese ámbito? ¿Yo soy fraterno? ¿Con quiénes? Con los que me caen bien. Y mejor al que me la hizo lo dejo por allá aparte. Recordemos que Jesús nos dijo, eso no tiene valor. Amar a los que nos aman, pues sí, chévere. Pero al que me odia, a mi enemigo, al que yo considero enemigo, cobrará más sentido ese término de amor. Buscar un mundo justo, solidario. Listo, será la institución que donde yo veo injusticia, donde no veo solidaridad, bueno, demos los primeros pasos nosotros. Yo soy justo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis familiares. ¿Soy solidario con ellos o me mantengo ajeno a? En Cristo somos llamados a perseverar en la fe, manteniendo nuestra identidad cristiana a la luz de la palabra. Y recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Tú permaneces fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obra buena. Qué hermoso este texto que nos presentan esta noche. Toda escritura es inspirada, es útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios está formado y capacitado para toda clase de obra buena. Si conocemos la escritura, si meditamos, si la escudriñamos, si vamos allí a su fuente, tú y yo estaremos capacitados y formados para hacer toda obra buena. Además que la palabra, pues eso, como lo sabemos, tiene una riqueza para instruir
a los hijos, la relación con los amigos, cuando vamos a tomar la decisión del matrimonio, la mujer también habla de la mujer, del hombre, de los hijos, toda esa parte sapiencial hermosa, la sabiduría, cantar de los cantares, eclesiásticos, eclesiastés, esas figuras hermosas de grandes personajes bíblicos que tuvieron un acontecer con Dios muy fuerte, que cambió su historia y cambió la historia de muchas personas más. Entonces, allí meditemos y contemplemos la palabra que nos educa, nos da herramienta para hacer el bien. El consumismo, pues muchos buscamos la felicidad en lo que consumimos, en el artefacto, en el libro, en la ropa, en lo que comemos, ¿cierto? En todos los bienes materiales, generando con ellos, pues, ese consumismo desenfrenado y alineante. Y también aquí quiero hablar un momentico sobre esto que estamos viviendo tan fuerte desde el consumismo que está afectando la casa en común, ¿cierto? Y eso ya lo conocemos todo, cuánta basura hay en nuestros mares. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo, desecho, y quizás no reutilizo, no reciclo, entonces eso va a parar a algún lado. Y pues como no lo estoy observando, pues creo que no me interesa. El consumismo también a nivel climático, pues ha dejado su consecuencia, ya está dejando. Buscamos dar respuesta a las preguntas de la vida: quién soy yo, para dónde voy, de dónde vengo, cómo es mi vida. Y lo buscamos dar esas respuestas quizás a través del consumismo. Pero hoy nos dicen que esas respuestas existenciales solo las podremos encontrar en el diálogo con Dios, en la oración con Dios. Será el único que nos dará respuesta a esos interrogantes y no los busquemos en una felicidad efímera a través de los bienes materiales. La palabra de Dios no se contrapone al hombre, ni calla los deseos auténticos de nosotros. Más bien lo que hace es que nos ilumina para tomar las mejores decisiones, purifica nuestro ser y nos va perfeccionando a la imagen de Jesucristo. De pronto no es que Dios no quiera que tú tengas una casa, un carro, un buen vestuario o algunos bienes materiales, sino cómo tú manejas eso, ¿cierto? ¿Cómo pones, si pones eso antes que Dios, antes que tu familia, antes del bien común? O a lo contrario, no. Bueno, recibimos la bendición, la sabemos manejar, ¿cierto? Pero es una realidad de nuestro pueblo, lastimosamente, el consumismo. Queremos cada vez más y eso pues lo que les he compartido, los problemas tanto a nivel ambiental como una felicidad efímera. Y hay unas situaciones que nos interpelan desde el ámbito eclesial también. Como vemos, son cambios de épocas y pues la iglesia también está presente. Debemos discernir los signos de los tiempos a la luz de la palabra. ¿Cuál es el camino que estamos recorriendo en este momento? ¿Cuáles son las preguntas y las realidades que interpelan este peregrinar como iglesia, como cristiano, como Gabriel? ¿Cómo yo, desde la palabra, desde el ejercicio pastoral, desde mi oración, puedo comprender el signo del tiempo, discernir sobre ese tiempo a la luz de la palabra y dar respuestas a este signo de este tiempo? Una pauta que nos dan es, bueno, primero el discernimiento, la segunda, la centralidad de la palabra. Lectura creyente de la realidad de la arquidiócesis con el Observatorio Arquidiocesano nos han motivado a hacer lectura creyente de la realidad. ¿Cómo Dios actúa en esta realidad? No es que Dios esté dormido, no es que Dios esté lejano, no es que Dios se hace el ajeno a la situación, no. Es como yo comprendo que Dios actúa en su tiempo, de su manera, en esta realidad. Si yo voy comprendiendo eso, voy dando
cuenta de que la palabra va a ser la luz para comprender cómo Dios actúa en la realidad. La palabra es el centro de la vida de la iglesia, de la acción pastoral y el corazón de cada cristiano. Mi fundamento, mi experiencia de fe está fundamentada en la palabra. La base de la iglesia, ¿cierto?, que fue allí dada en los Hechos de los Apóstoles, se fundamenta en la palabra. Y toda la tradición de la iglesia, por eso cualquier documento que usted quiera indagar de tradición, de magisterio de la iglesia, tiene como fundamento la palabra. Y su acción pastoral, pues está sustentada, o como lo hemos visto hoy, queremos sustentarla o que se anime a través de la misma palabra. Una vida nueva en Cristo sería la tercera situación de interpelación en esta noche. Que la Sagrada Escritura como mediación del encuentro con Cristo. Que yo me encuentre con Jesús a través de esas líneas hermosas que contiene la Sagrada Escritura. Que ilumine mi caminar, mi peregrinar en este mundo y que responda a esas inquietudes más profundas de mi ser. Allí en la Sagrada Escritura lo puedo encontrar. Va a nutrir la vida espiritual del discípulo misionero desde que yo haga una lectura frecuente y orante de la Sagrada Escritura. Frecuente, bueno, cada cuánto me acerco a la palabra. Un ejercicio práctico, si lo quieren hacer, es, digamos, tomar un proverbio diario. Recordemos que hay 30 proverbios en el libro. Entonces, ¿por qué no cada día? Pues vamos al calendario, ¿no? Entonces, un ejercicio que propongo. El primer día del mes leamos el primero, el segundo, el tercero, así. Y vamos disciplinándonos en esa lectura frecuente de la palabra y orante. No solo por indagar qué pasa allí en el pasaje, qué pasa allí con el personaje, qué acontece, no. Cómo eso me lleva a una oración, me lleva a ese encuentro, a bajarme a la presencia del Señor, a escuchar la voz dulce del Señor a través de su palabra, a dar respuesta a través de mi oración. Y la palabra de Dios se transforme en nuestra fuente de vida, que sea la brújula que orienta todas nuestras decisiones y que indique el camino. Si logramos ir comprendiendo esto, ir viviéndolo, ir poniéndolo, colocándolo en práctica, pues va a ser la fuente que me nutra, me va a orientar mi camino, como vemos en la imagen. Por eso coloqué esa imagen de las manos abiertas, un camino, para que el Señor a través de su voz, una palabra, me oriente a tomar las mejores decisiones conforme al discernimiento cristiano y me indique el camino a seguir. Y nos enseña a ser peregrinos como María, una mujer que ha encarnado la palabra. Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo lo que te fue anunciado por parte del Señor, dice Lucas 1:45. Lucas 1:45. Dichosa tú que has creído. Entonces, como hija de Sión, sigue las huellas de Abraham, que salió de su tierra, quien por fe obedeció. María obedece al Padre cuando asume en sí el misterio de la encarnación. Cuando es obediente en la crianza de Jesús, en el acompañamiento como madre. Cuando cree por excelencia en que se cumple la promesa dada en el Antiguo Testamento. En quien es la bienaventurada Virgen que avanzó en ese peregrinar de fe, que fue sostenida por la misma palabra dada por el ángel aquel día que fue anunciado, que como peregrina también caminó en su proceso personal junto a Jesús, desde antes del vientre, cuando llega a la concepción, hasta el culmen de la cruz y la resurrección. Vivamos este ejemplo de María, que nos enseña
a ser peregrina. Una mujer de fe, de obediencia, que asumió a tal punto que encarnó la palabra dada por el ángel en su vida. Aún en la cruz va a acoger a su hijo Juan, quien Jesús se lo deja, y en esa figura de Juan nos acoge a todos nosotros para enseñarnos también a peregrinar en la vida, para enseñarnos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y aún nos enseña algo muy hermoso de la fidelidad, como esta mujer hermosa fue fiel hasta la cruz y hasta la resurrección. Bien, agradezco mucho la atención esta noche y luego vendría el espacio de las preguntas. Bueno, vamos a activar entonces el chat. Mientras tanto hay una persona que tiene la mano alzada hace ya mucho tiempo, entonces le voy a dar el paso para que active su micrófono y nos consulte su pregunta. Sí, Marina Cofles Vargas, por favor, ya puedes activar tu micrófono. Bueno, entonces le damos el paso a Ana Ávila. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Quería hacer una pregunta, pues no referente a lo del tema que ahorita estamos mirando, sino que quería preguntarle a ustedes si es posible que estando uno en una Eucaristía, bueno, por decir algo, el domingo voy a 2, 3 Eucaristías, yo puedo comulgar en las 2 o 3 Eucaristías a las cuales asisto. Muchas gracias. Bien, pues ante la pregunta que nos haces, aun cuando no sea en el espacio, lo que tengo entendido es que máximo se puede comulgar 2 veces en la celebración eucarística, ¿cierto? Ya sea que porque estés prestando un servicio en las 5, como nos los comparte, pero la motivación es que sea solo máximo 2 veces que se pueda comulgar. Bueno, muchísimas gracias. Vale. ¿Alguien más que tenga preguntas, inquietudes sobre la temática planteada? Mariluz Alvarado tiene la mano levantada, entonces le damos la oportunidad de activar su micrófono. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, con referencia a la centralidad en la palabra, la lectura creyente, es indicado que para los catecúmenos, estas personas que se acercan a ese peregrinar, se haga con ellos una lectura en forma narrativa y finalmente se desencadene en oración. Gracias, Mariluz, por la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Gabriel, te escuchamos. En el ejercicio con los catecúmenos desde la Arquidiócesis de Bogotá, hemos poco a poco ido implementando la lectura narrativa, ¿no? La pedagogía narrativa, que ha logrado que el catecúmeno, como es nuevo en el proceso cristiano, como es los primeros acercamientos a su fe, vaya descubriendo la riqueza primero de encontrarse con... Por favor, cerramos los micrófonos, solo quien pida la palabra Helmut nos está colaborando en CD.
Ya, Gabriel. Gracias. Esta pedagogía, lo digo porque yo acompaño el proceso desde la vicaría, ha dado tanta riqueza a los catecúmenos con el hecho de entregarles la Biblia, que ellos la puedan rayar, que ellos puedan escudriñarla, que a través de una serie de preguntas el acompañante va haciendo para que ellos vayan descubriendo la riqueza del texto y el acontecer del texto de Dios en él va generando una riqueza que uno no logra imaginarse. Es una de las muchas maneras que la iglesia tiene para acercarnos al texto. Ha ayudado mucho, lo digo de manera personal porque soy testigo de ello. Hacen unas preguntas que uno nunca las ha hecho al texto, o nos dan apuntes o apartes que uno en una lectura quizás se salta. No está bien, no está mal hacerlo, pero que uno se salta. Pero esa pedagogía narrativa a ellos y a muchos nos ha ayudado mucho a la cercanía del texto principalmente, de reconocer que Dios habla allí y ya en la centralidad de cada uno de los encuentros a descubrir. Eso que yo decía, desenmarañar, escudriñar, es eso, ir allí. Con partes de la pedagogía, digamos, actitudes de los protagonistas, de los personajes, quiénes son, qué hacen, las preguntas fuertes o significativas del texto. En mi experiencia podría decirte que sí, ha ayudado mucho. No sé, Marilu, si te di respuesta a la pregunta. Bueno, en el chat, Luz Mirella de la parroquia Nuestra Señora, bueno, no alcanzo a leer, nos pregunta, esta pregunta es repetitiva, ¿cómo hacer que los jóvenes se enamoren de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo hacer que se acerquen a ellas? Bien, muchas gracias por esa pregunta. Primero, como lo decía hace un mes, démosle una palabra de Dios. O sea, regálale la palabra de Dios. Permítele que Él la pueda abrir, permítele que Él la pueda rayar. Hay una versión muy interesante que es la Biblia de jóvenes, porque viene con gráficas, con historias, con dibujos, viene con muchos elementos que aportan en el caminar del joven. Uno, no imponiendo. Recordemos que el Evangelio no se impone, el Evangelio se propone, porque cuando imponemos, y más a los jóvenes adolescentes, lo que hacemos es replegarlos, ¿cierto? Entonces es abriendo en la libertad del joven, mira, quiero tener un detalle contigo, te doy esta palabra. Ya que él vaya descubriendo, pues, la riqueza de la palabra, se vayan abriéndola, descubriéndola, mirando el acontecer de Dios allí, pues ya será otra manera, otra pedagogía. Y si me lo preguntan en una manera personal, pues orando mucho por ellos, para que el corazón se abra a la acción de Dios a través de su palabra, para que la mente también se abra al acontecer de Dios en su historia. Esas serían como lo que podrías compartir. Uno, regalándola, dos, orando por ellos y permitiéndole que la vaya descubriendo en la libertad de ellos, porque como todo en la vida, lo impuesto, uno lo repliega. Bueno, Victoria también levanta la mano para hacer una pregunta. Le doy el acceso para que pueda activar su micrófono. Sí, buenas noches, habla Sandra Victoria. La verdad fue que ingresé un poco tarde al taller porque estaba en la Eucaristía, me perdí la primera parte y pues como veo que están grabando esta capacitación, quisiera saber qué posibilidad hay de que la envíen al correo de cada uno o dónde se puede volver a ver para estar otra vez como al día y verla desde el principio. Bien, todas las sesiones van a quedar grabadas. Se les va a dar acceso al material. Ya Diana hace 8 días nos explicaba un poco que la idea es que sea como un poco cerrado el espacio para que llegue a ustedes el link para que lo vuelvan a escuchar, lo vuelvan a ver y más adelante de pronto se sube al canal
arquidiócesis, pero claro que sí, ya que es internamente organizar cómo se les envía, si cada sesión o al final del grupo, del proceso, se les envía todas las sesiones, pero claro que se les va a compartir. Bueno, en el chat Luz Dari Mora Tobar nos dice, buenas noches. Por favor, no me quedó muy claro el tema del profetismo del pueblo de Israel. ¿Podría profundizar? Va. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando toma la tierra prometida, pues se va instaurando, se va expandiendo, y llega un tiempo en que el pueblo se va apartando de Dios, se va alejando de la ley, reconociendo que la ley es la alianza que tuvo entre el pueblo y Dios. Cuando eso sucede, Dios levanta hombres como Jeremías, Ezequiel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, Jonás, Amós, Joel, y todo ese ciclo profético de que encontramos en la palabra de Dios, esos grandes profetas y pequeños profetas, no grandes por su dimensión de libros, sino por su profetismo, que hablan al pueblo recordando esa alianza. Recordemos que es un profeta. Primero, es amigo de Dios. Segundo, es el que anuncia un mensaje de parte de Dios. Denuncia la iniquidad del pueblo, pero también anuncia una esperanza, como la gracia que todos tenemos del sacramento del bautismo. En el pueblo de Israel se da ese periodo grande de profetismo, donde Dios levanta a hombres, según la época por la que está pasando el pueblo, a hablar en nombre de él. Por eso reconocemos pues como tres grandes, que es Isaías, Jeremías y Ezequiel, que en unos momentos fuertes de, ya sea que el pueblo se ha desvirtuado de la ley, recobra, llama a la conversión. Venga, acuérdese de la alianza con Dios. Ojo con la ley. No permita que te apartes de la ley. Vive la ley, ¿cierto? Entonces a eso me refiero cuando se habla del ciclo profético, esa línea del tiempo del pueblo de Israel donde se levantaron estos hombres a profetizar. Y eso sigue con nosotros, porque como le digo, todos somos profetas por la gracia del bautismo, y nuestros profetas son nuestros obispos, ya a nivel eclesial. Bueno, Marta Rosa Aldana y Valeria Sandoval también levantan la mano para hacer una pregunta. Les doy el acceso para que activen su micrófono. Santi, bájale, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta a modo de aclaración y de guía. Gabrielito mencionaba unas frases de Benedicto XVI acerca de que es un encuentro con nuestro Señor por circunstancias, con una persona. ¿Cómo sé que ya tuve ese encuentro con nuestro Señor? Porque hablando y discerniendo con mi mamá, tenemos significados diferentes. Entonces, ¿cómo unificar ese tema de cómo yo ya sé que tuve un encuentro con Jesús? Hola Valeria, hola Marta, buenas noches, gracias por esa pregunta. Esa es una pregunta fuerte porque eso va a la manera personal y a la experiencia de fe de cada uno de nosotros. Si tú me la preguntas a mí, yo puedo decir, Gabriel tuvo un encuentro personal con Jesucristo cuando reconocí a Jesús como mi Señor, mi amado, mi Salvador, quien me ama profundamente y quien ha generado cambios en mi mente y en mi ser y en mis acciones. Ahí yo puedo reconocer que he tenido un encuentro personal con Jesucristo. Cuando mi vida ha sido partida en dos, como se partió la historia de la humanidad. Cuando hubo un antes de Jesús y cuando hay un después de Jesús, ¿cierto? Cuando yo en mi reflexión personal, y esa pregunta es interesante porque la debemos hacer continuamente. Oiga, yo verdaderamente ya me he encontrado con Jesús.
¿Verdaderamente Jesús me ha estremecido? ¿Verdaderamente Jesús, discúlpenme la expresión, me ha movido el piso? ¿O simplemente manejo un discurso o unos pensamientos de algo que no estoy viviendo? Entonces, esa pregunta, una respuesta ya de manera personal. Cuando mi ambiente, mi convicción, mis hechos verdaderamente han sido cambiados por la experiencia del amor de Dios. Allí es donde yo puedo decir verdaderamente me encontré. Otros habrán tenido otras experiencias, no sé, un milagro, o una oración que hicieron por ellos, esa palabra que penetra las entrañas del corazón y hace esto, lo abre a la experiencia de Dios. Un quebrantamiento, una experiencia que yo he podido ser testigo del encuentro con Dios es cuando la persona no logra contener el llanto y cae en el llanto porque ha sentido que el amor de Dios lo ha abrazado, ha salido a su encuentro, lo ama y se siente amado. Creo que esa respuesta es un poquito más personal. No quiero decir que para todo el mundo sea lo mismo, no quiero aclarar eso. El Señor nos llama o sale a nuestro encuentro de diferente manera. Bueno, en el chat Jesús Fonseca nos dice lo siguiente. En la peregrinación la palabra de Dios juega el papel de brújula, pero la ley, ¿qué papel jugaría en la peregrinación? Teniendo en cuenta la comparación tan grande que hace el Salmo 19. Bien, la ley es, por decirlo, un ejemplo, ¿cierto? Si yo de aquí a Melgar voy a encontrar vallas que me dice está a 150, 200, a 300, va a haber un retorno, va a haber un peaje, ¿cierto? Para bajarlo, aterrizar un poco, esa es la ley, ¿cierto? El peregrinar es la vida. La ley son como esas sentencias, esas premisas, esa palabra de Dios que llega a tu vida y te va orientando el camino, ¿cierto? Te va diciendo por dónde, te va exhortando a qué dejar, te va exhortando el camino a seguir, te va animando, ¿cierto? Hoy lo veíamos, el Salmo 121 a mí me encanta, porque tuve la oportunidad de hacer un trabajo sobre él, y es eso, ver cómo Dios te guarda de día y de noche, y el salmista lo ve como un guardián y no duerme, ¿cierto? Está pendiente de ti a la entrada, a la salida del camino. Esa es la palabra, o la ley, ¿no? Reconociendo que la ley es la palabra, la que te va direccionando el caminar. Como lo decía, los mandamientos que reconocemos en la ley mosaica. Si lo vemos de manera creyente, pues son esas gracias que nos da Dios para la vida. Ama a Dios, honra a tu padre, a tu madre, santifica ese encuentro con Dios en sus fiestas. Si yo amo a Dios, pues no mato, no perjudico, no deseo, ¿cierto? Pero si lo vemos de una manera no creyente, pues son normas de urbanidad para cualquier pueblo, para que se mantenga el pueblo. No sé si di cuenta a esa pregunta. Es el caminar, ¿no? Como los paso a pasos para llegar del viaje de un punto al otro. Bueno, Fabio Cárdenas levanta la mano para hacer una pregunta. Le doy el acceso para que active su micrófono. Sí. No, bueno, ya la respuesta la dieron, era que tengo el mismo problema de que no tengo la clase completa, entonces si me la podían compartir, y ya el padre solucionó eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por participar. En el chat, Liliana Pinto nos hace la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente. Buenas noches. Quiero preguntar por la animación bíblica en medio de la crisis existencial del ser humano, las condiciones de inequidad y la misma angustia de fe que lo embarga. Bien, como lo vimos, la palabra puede tocar y toca la existencia del hombre y el ser. Es darle la pauta a que el Señor vaya actuando a través de su palabra.
Como lo vimos en los diferentes espacios, el Señor mismo nos va dando el cómo, de alguna manera, responder a esa inequidad. Tú preguntas desde la inequidad, ¿cómo yo puedo afrontar eso? ¿Yo soy generoso? ¿O cómo puedo ayudar a esa realidad fuerte? ¿Con quién soy generoso? Y no solo económicamente, no solo de brindar un aporte económico, un mercado, una ropa, no lo material, sino también vamos a lo existencial. Yo escucho a alguien, abrazo a alguien, llamo a alguien con el que no he compartido hace mucho tiempo, comparto mi conocimiento, la profesión que Dios me permitió realizar, la comparto, la pongo al servicio del otro. En esos pequeños detalles vamos dando cuenta del cristianismo ante la realidad de iniquidad, injusticia y todas las realidades que hemos visto en esta noche. Bueno, en el chat nos hacen la siguiente pregunta. Escuchar a diario la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, con oración y reflexión, ¿me ayuda a la lectura diaria así no la haga? Escuchar, claro, escuchar la palabra. Recordemos que el fundamento de Israel es el Shema. Escucha, Israel, al Señor tu Dios. ¿Cierto? Escucha. Claro, la idea es escucharla, escudriñarla, indagarla, pero no perdamos el espacio de la oración, ¿cierto? Un ejercicio, yo la puedo escuchar en la mañana o en la noche, pero no suplamos o no nos no quitemos de nuestra rutina, por decirlo de alguna manera, el espacio de encuentro con el Señor, ¿cierto? No que solo escucho y ya siento que oré, no, busquemos ese espacio de oración, también reflexionemos, ya que la he escuchado, podemos hacer el ejercicio, bueno, ¿cuál te llamó más la atención o tocó tu existencia este día? Lo puedo ir a buscar, para eso están los devocionales, ya sea a nivel virtual o físico, y puedo meditar 10, 15 minutos, 5 minutos, para no perder esa gracia del encuentro con ella y no solo dejarlo en escucha. Claro, la escucha es súper importante, como lo decía, pero también no dejar de hacerlo con la palabra, ya sea con el devocional, como espacio de encuentro con el Señor. Tomen su palabra y ráyela, eso no es pecado, ¿cierto? Porque es la palabra que Dios te está dando a ti. Esta es mi Biblia, unos hermanitos muy queridos me la regalaron. Cuando yo siento esa palabra hermosa, yo la voy rayando, la voy subrayando, ya sea con marcador, con un resaltador, ya sea con un esfero. ¿Por qué? Porque para mí esa palabra o ese versículo habla mi realidad, habla a mí como Gabriel, como persona. Bueno, no sé si se alcanzan a ver. La voy rayando. Y cuando voy pasando, quizás como ahorita, lo leo y sí, ahí el Señor me habló puntualmente en algo específico. Marta Vázquez levanta la mano para hacer una pregunta, entonces le doy el acceso para que active su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí pude hacer, me gustaría mucho pues que me pudieras explicar un poco cuando tú mencionas leer un versículo de Proverbios, porque pues yo tuve mi conversión pues bastante tardíamente y me doy cuenta que a veces ese ejercicio que tú mencionas ahora de leer la palabra y escribir, pues ese ejercicio yo lo hago constantemente, pero siempre me interpela un poco cuando tú dices que cuando la palabra te permea en la vida, tú tomas la palabra y ella te orienta. Todavía yo no he llegado a esa etapa de mi vida, pues mi conversión, porque todavía
todavía no la identifico. De pronto tú podrías ayudarme en cómo podría ser, porque a veces, y yo lo he notado mucho, en que, bueno, yo leo la palabra, la entiendo, hago la lección, pero siempre hay algo y siempre admiro a las personas que me dicen, no, vea la palabra y la palabra te orienta. Sí me gustaría que me orientaras un poco sobre eso, porque sí, yo hago oración, oro y yo le pido al Señor, pero siempre hay un momento en donde el Señor le da a uno esa dirección. Me gustaría mucho que me ayudaras en ese aspecto. Vale, lo que te alcancé a escuchar porque se escuchaba distorsionado. ¿Cómo la palabra te orienta en algunos momentos, cierto? Sí. Es más lo que entendí. Un ejercicio personal es, bueno, ante una decisión de tu vida que vayas a tomar, una decisión trascendental o no trascendental, ¿cómo tú te acercas a la palabra esperando que Dios te hable para tomar esa decisión? ¿Cierto? ¿Cómo tú reconoces ese es el plus, reconocer la voz de Dios en la palabra que tú abres o con la que tú haces el ejercicio de lectura divina? Porque allí al reconocer la voz de Dios, vas a reconocer la voz del amado, la voz del Padre que te habla para dirigir y orientar el momento crucial de tu vida que estás pasando. Es un cambio un poco de mentalidad, ¿cierto? Porque quizá nos enseñaron es palabra de Dios o la voz de Dios, pero cuando yo me acerco con esa cercanía de que es Papá Dios que me quiere hablar, o Jesús que me quiere hablar, o la gracia del Espíritu Santo que me quiere hablar a la realidad de mi vida, ahí la situación cambia, ¿cierto? Porque es el amor de Dios a través de su palabra que va a refrescar mi existencia y me va a dar dirección. Testimonios grandes, yo he escuchado de personas que tenían que tomar decisiones trascendentales en su vida como matrimonio, hogar, vivienda, compra, universidad. Y el Señor les ha ido direccionando a través de la palabra. Claro que no es así instantáneo, ¿no? Recordemos que es un peregrinar. Recordemos que es poco a poco, que es abrir los sentidos y agudizar el oído a esa voz de Dios. Bien, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, porque ya han pasado 3 minutos y quiero ser, pues, respetuoso con el tiempo. Antes de irnos, quisiéramos agradecerte a ti, Germán, por esta noche que nos acompañó y nos ayudaste con la dirección y que tú nos cuentes cuál ha sido tu experiencia desde este proceso. Aquí ya hay unos animadores de la vicaría con la cual yo acompaño, que ya hemos vivido este proceso desde el año pasado. Cuéntanos, Germán, cómo lo has vivido para seguir motivando este espacio. Bueno, gracias, Gabriel, por este espacio, pues para poder expresar la experiencia personal, ¿no? Pues para mí la animación bíblica es una parte fundamental en nuestra comunidad y muy importante en la tarea de la evangelización. Pues es esencial que nosotros mismos también nos animemos primero cada uno para poder animar a los demás hermanos en la lectura de la Biblia y que todo lo que hagamos en los ambientes parroquiales y de fe, incluso en nuestra vida, sea animado por la palabra de Dios. Por esto el proceso de formación que llevamos ya casi, como tú lo dices, Gabriel, más de un año, me ha servido como para orientarme en la lectura consciente de la palabra, de la Biblia. Pues iniciamos con la lectio divina que se comparte a diario. Entonces, esta lectio divina creó en mí esa disciplina de meditar la palabra diaria, que es la misma que se proclama en la Eucaristía. Y esto me sirvió para que ese mensaje pues me llegara más y que ese mensaje quedara inscrito en el corazón, porque ya lo había meditado. Entonces iba a la Eucaristía y ya recibía la palabra un poco más cercana. Luego, pues los encuentros que tuvimos con el padre Gerson desde el inicio, que él nos motivó para que fuéramos perseverantes en esta tarea que definitivamente requiere continuidad. Yo sé que a veces tenemos que hacer muchos esfuerzos,
pero la continuidad es vital para seguir adelante en esta tarea. Y que primero que todo, como nos decía el Padre, nos sirve a cada uno para que nos dejemos evangelizar, por la Sagrada Escritura. Y así pues ir conociendo poco a poco ese mensaje de la Biblia y que la Biblia sea nuestra amiga, que la palabra nos hable. Al igual que también cuando tuvimos encuentro con el Padre Fidel Oñoro, que nos enseñó a analizar estos textos bíblicos desde el contexto que fueron vividos, desde esa perspectiva de los mismos personajes que aparecen en el texto. Esto me brindó a mí personalmente otra perspectiva para meditar la palabra, ¿no? Poniéndome en el lugar de algún personaje en el texto que se lee. Y otro tanto o mucho, pues tú, Gabriel, que nos has llevado por esta formación, dándonos esas herramientas tan importantes para seguir día a día meditando esos textos bíblicos y viviendo el impacto de la palabra en nuestra vida, la vida cristiana, esa vida que queremos llevar todos. Entonces, toda esa formación me ha ayudado también a descubrir lo sagrado que es la palabra, ¿no? El sitio que debe tener en mi vida. Y asimismo, pues buscar un lugar importante y visible en cada uno de nuestros hogares, ese lugar sagrado donde entronizar la Biblia para podernos acercar y hacer esa meditación, porque definitivamente Dios es el centro de la Escritura. Entonces, asimismo Dios inspiró al profeta, también inspiró al apóstol, que escribió las líneas del texto sagrado que nosotros leemos. Entonces, pues Dios inspiró también al que escribe, pero también al que lee, nos inspira a nosotros. Todo el que se acerque al texto sagrado lo inspira a entender la palabra. Y esto nos permite poder así experimentar lo que experimentaron los discípulos cuando iban a Emaús, como lo mencionaba ahora en la exposición Gabriel. Luego, pues esta animación bíblica es eso, animarnos cada día con ese mensaje que a veces parece escrito directamente para mí o para cada uno de nosotros. Y es así como el Señor nos habla. Y también me habla a mí a través de las Escrituras y definitivamente pues su palabra es viva. También es sentir que puedo orar con un texto bíblico y establecer ese diálogo personal con el Señor, porque la Sagrada Escritura definitivamente también es templo, es un templo donde habita la gracia de Dios, donde encontramos esas fuentes de gracia para todos los que se acerquen o nos acerquemos a ese templo de palabras. Entonces todo este camino me ha servido para entender que debo entrar también a ese templo, que es la palabra de Dios, pues con humildad, con reconocimiento de mis limitaciones, que en un momento iniciando, pues yo sentí que fueron muchas porque pues estábamos de pronto leyendo sin entender o sin meditar y pues todas estas herramientas que nos han dado, que es esta formación y pues gracias a esta formación ya digo que son menos mis limitaciones. Y pues estos espacios que han abierto para nosotros son muy enriquecedores en nuestra vida de fe, pues nos ayudan a crecer en la tarea de ser mejores católicos cada día, ser mejores cristianos. Entonces, pues, Gabriel, darte las gracias a ti y muchas gracias por estos espacios para compartir un poco, pues, la parte personal que han sido estos momentos de formación, tanto en la Vicaría de la Inmaculada Concepción como en la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, pues, me queda más que decirles que infinitas gracias. Y pues muchas gracias a ti, Gabriel, por brindarme esta oportunidad de estar hoy aquí contándoles personalmente pues este camino. Vale, Helmut, muchas gracias a ti por este hermoso testimonio y animarnos a continuar. Diana nos ha escrito que la grabación la van a subir al canal de YouTube de la Arquidiócesis por si no la pudieron ver completa.
Y recordarles que nos vemos en 15 días. No habrá espacio dentro de 8 días, ya que es miércoles de ceniza. Entonces volvemos en 15 días. Muchas gracias, una excelente noche y bueno, con el favor de Dios nos vemos más adelante. Bendecidas semanas. Muchas gracias a todos. Yo no sé si pasarle más.